Muy bien, Guillermo, qué gusto poder Hola, saludarte. Ya es una habitual vernos todos los días, el así poder es. charlar y seguir analizando. Muy interesante y muy... eh, esto tal vez va a quedar como videos a ver, no son los mejores ni los más profundos, pero prácticos para siempre poder recordar día a día cómo fue preparándose el corazón de Jesús como el de los discípulos, ¿no? Exactamente. Me sigue sorprendiendo la capacidad de liderazgo de Jesús, ahora que estamos en un momento de crisis, en medio de esa crisis, con la templanza y la seguridad, ¿no? Totalmente. Día 3, miércoles, volvemos a saber que Él está en Betania. Leo Mateo 26 y dice que, versículo 6, estando Jesús en Betania nuevamente, ahora en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro, que era un perfume muy caro, y lo derrama sobre la cabeza de Jesús mientras él está sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignan y claro, ¿cómo puede ser que desperdicie esto? Podría haberse vendido este perfume y con mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de esto, Jesús les dice, ¿por qué la molestan a esta mujer? Ella ha hecho algo hermoso conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí, otra vez, el indicio, no me van a tener siempre. Al derramar a ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Primera vez que nombra, ¿no? Sepultura. Les Ujú. aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y hoy aquí, 2000 años después, lo estamos volviendo a decir. Este Así. hecho tan significativo, tal vez en la mañana del miércoles, no sabemos bien, pero está Claro. en Betania, está sentado a la mesa, tal vez desayunando, tal vez comiendo. Fíjate vos que lo primero que tenemos que notar acá es que Jesús está en la casa de un leproso. Y en cierta manera no había mejor manera de espantar a todos los enemigos de Jesús que estar en la casa de un leproso. ¿Por qué? Fíjate vos que entre tantas cosas que los fariseos sabían, no solo ya el Antiguo Testamento te menciona todo un procedimiento para que un leproso, o sea, los leprosos eran totalmente aislados de cualquier grupo en Israel, ¿no es cierto? La lepra era considerada un castigo de Dios, y entonces ya, incluso, ya en el Antiguo Testamento tenemos disposiciones que dicen cómo lidiar con el leproso. Pero aparte, o sea que eso ya iba a espantar a todos los enemigos de Jesús. Pero en segundo lugar, también iba a espantar a los enemigos de Jesús, porque los fariseos habían, como ya venimos hablando, habían agregado y agregado y agregado y agregado cosas a lo que ya decía la Escritura, y ellos habían impuesto más procedimientos acerca de qué se debía hacer con el leproso. Entonces, en cierta manera, que el hecho que Jesús esté en la casa de un leproso, puede ser que haya sido alguien que o tenía un caso leve de lepra, puede ser alguien que ya se hubiera curado, pero ya le quedó mote, el leproso. Eh, Quizá puede ser un movimiento estratégico de Jesús. O sea, convengamos, o sea, el domingo fue pesado, el lunes fue pesado, el martes fue pesadísimo, como referimos ayer, y ahora él está en la casa de este leproso, aislado de todo lo que se está gestando en Jerusalén, aislado de todo el tumulto, el complot, las conjuras, ¿no es cierto? Este desastre, toda esta perversión que se está gestando en Jerusalén. Yo creo también que también, veámoslo por la necesidad de aislarse por dos puntos. En primer lugar, de un punto de vista de la naturaleza divina de Dios. A Dios le da asco el pecado. Es así de simple. Sí. Y
ya vimos la decepción de Jesús, ¿no? De haber visto cómo es rechazado, cómo la ley que él como Dios le ha dado al pueblo ha sido pervertida. Entonces yo creo que tenemos un hecho de que a Dios le da asco el pecado, y obviamente yo creo que esta quizás es otra razón para estar separado de toda la locura que está pasando en Jerusalén. Pero también como hombre, no olvidemos que Jesús se cansaba, Claro. Jesús se frustraba. Jesús, a pesar de que esto es parte de su, ¿cómo podríamos decirlo? Esto es una personalidad transitoria. Una cosa que tenemos que cambiar en la cabeza es que esta imagen no es algo transitorio. Es muy notable, acabo de terminar un estudio de Apocalipsis, y en Apocalipsis 1, Juan es llamado por Jesús, y Juan era el amigote de Jesús. Juan era el que Jesús amaba, nos dice la Biblia. Y sin embargo, cuando lo ve en Apocalipsis, ya no lo trata como el amigo, sino que le da temor verlo a Jesús. Porque ya no es Jesús el que se cansaba, el que se frustraba, el que se lamentaba. Este es Jesús en su verdadera forma, ¿no? Así que vemos aquí que Jesús está aquí en Betania, aislado, va a pasar este miércoles alejado de todo el tumulto, y se encuentra con esta mujer. No sabemos su nombre, es una de estas tantos héroes desconocidos de la Biblia. Y otra vez vemos, por un lado, qué cosa, y me pregunto, ¿no? Si esto no tiene que ver con el tema que venimos hablando. Los discípulos que lo conocían tanto a Jesús, que habían pasado tanto tiempo con Jesús, siguen sin entender lo que está pasando. Y esta mujer, que es una desconocida, no sabemos quién es, de dónde sale, viene y lo honra a Jesús. Y me pregunto si Mateo, si los escritores de los evangelios no incluyen esto para seguir dando la imagen de Israel, que debería haberlo aceptado, que debería haberlo abrazado, que debería haberlo con más razón que nunca reconocerlo como Mesías. No lo hace, y una mujer desconocida, que yo creo puede ser una imagen de los gentiles, ¿no? Que era un pueblo ajeno a Dios, luego lo va a honrar y lo va a aceptar como nos encontramos ya en la etapa de la iglesia. ¿Te diste cuenta que hay dos opciones? Claro. Yo no sé, ya es hilar fino. Tal vez era el desayuno y Jesús está hablando con Simón, con el leproso, con esta mujer, con los discípulos. Me voy a morir, voy a ir, pero les contó todo. Y esta mujer, sabiendo lo que va a suceder, se despoja de lo más caro que tiene. Entonces, lo hace con algo intencional. O no dijo nada, y esta mujer, como un acto de adoración, en el desconocimiento de lo que va a suceder, lo quiere honrar y se despoja de ese perfume. Y Jesús utiliza la imagen para decir, ven, esta mujer lo que está haciendo es preparándome para la sepultura. Y a lo mejor la mujer dije, ¿cómo? Si no sabía. Entonces, es increíble porque de las dos opciones, sabía o no sabía, esta mujer, de la cual seguimos hablando 2000 años después, se despojó de lo más valioso. Hoy es nuestra vida. O sea, es también una enseñanza a decir, delante de Jesús, te doy lo más valioso que tengo, que es mi vida, ¿no? Y sí, no es, y otra vez tenemos que ver el hecho de que a Jesús no hay que darle lo que resta, no es darle las migajas, sino darle lo mejor de nosotros. Así que, pero fíjate, otra vez podemos sacar muchas aplicaciones. Lo primero que a mí me da tristeza, obviamente, ¿no? Fíjate cómo a mí me pega el hecho de que esta imagen entre Israel
que le va a rechazar, y los gentiles, un pueblo desconocido, que le va a aceptar, ¿no es cierto? Y Pablo en Romanos dice continuamente, ustedes, los gentiles, no tenían nada, no nos conocían, no tenían las escrituras, no tenían nada de nuestro trasfondo, sin embargo lo han abrazado, y qué triste que Israel, con las escrituras, con los profetas, con tanta razón para aceptarle, le ha rechazado. Ahora, me sigue sorprendiendo, ¿no? Que es el miércoles y los discípulos todavía No la ven. pasan, porque se indignan y le ven valor a lo que está derramando con lo que podrían haber hecho y no ven el acto de adoración en sí, cuando esto tendrían que haberlo hecho ellos. Claro, no. Y justamente, y esto es adelantarnos a lo que vamos a charlar el viernes, pero es muy interesante, y esto lo hemos charlado, que muchos manuscritos antiguos del Evangelio de Marcos paran en Marcos 16:8. No contienen nada acerca de la resurrección. Si usted tiene una Biblia, si alguno de los hermanos tiene una Biblia de estudio, puede ver que Marcos 16:9 al 20 no aparecen muchos manuscritos. Y si fuera así, fíjate vos que Marcos, mirá si el Evangelio terminara así, pero en cierta manera nos habla nos habla de la actitud de los discípulos. Marcos 18 dice, solo se queda de que se fueron, las mujeres que se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían a nadie porque tenían miedo. Entonces, los discípulos y aquellos cercanos a Jesús todavía no la cazan, no la ven. No va a ser hasta que aparezca el Jesús resucitado que finalmente van a poder tener el valor y el coraje que nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos en adelante. Ok. No sabemos, es de día, seguramente. Y ahora, interesante porque en Mateo 26:14, ahora nombra una segunda escena dentro de este miércoles. No sabemos si fue simultáneamente, no fue después, no sabemos si a la mañana Judas vio lo que vio de esta mujer, no lo sabemos. Lo que sabemos es que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ahora quiero hablarles un poco de dónde venía él, de esta secta nacionalista, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, claro, no fue a ver a los romanos, claro, fue a ver a los sacerdotes, y comienza o cierra, no lo sabemos, la negociación. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Entonces decidieron darle 30 monedas de plata. Sería interesante saber cuánto dinero es hoy, si se salvaba o no Judas. Y desde entonces, y esto es lo interesante, Judas empieza a buscar el momento perfecto para entregarlo. En Lucas 21 dice, de día enseñaba en el templo y en la noche se iba y la gente madrugaba, o sea, no podía ser de día. Pues en Mateo, los sumos están en la casa de Caifás, después lo vas a decir, y están buscando el momento ideal, pero dicen, no puede ser durante la fiesta, si no se nos amotinan todos. O sea que los cobardes están buscando el momento de esté solito porque el pueblo estaba... Bueno, esta escena comenzamos a profundizar. Bueno, Judas nos dice, fíjate vos que el segundo nombre ya nos va diciendo algo. Judas Iscariote. Hay una frase, no una frase, una palabra que incluso le da nombre a una película reciente que es sicario, Sí. ¿no es cierto? Y tristemente escuchamos muchos de los sicarios como personas violentas, como asesinos, ¿no? Judas, varios historiadores nos dicen que pertenecía
a la secta de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran personas que querían, eran revolucionarios. Ellos querían sacarse de encima a los romanos. No, lo peor de todo es que no tenían una estrategia definida, pero ellos pensaban que sembrando el terror, creando caos, algo iba a surgir. O sea, de alguna manera los romanos iban a ser, el poder de los romanos iba a ser trastocado y quizá de alguna manera lo iban a poder echar. Fíjate vos que la palabra celote, traducida, significa rufianes, hombres viles u hombres violentos. Ahora, no sabemos si el mote Iscariote le viene de cuando ya está con Jesús, no sabemos si es el nombre que ya le da que le dan, la historia le da, o que obviamente ya el liderazgo corrupto le da, pero eran gente violenta, ellos querían, lo cual te hace pensar, ¿no? ¿Por qué Jesús lo elige? Y la razón es simple. Acá hay un plan. Jesús, desde su perspectiva eterna, conoce el presente, el pasado, el presente y el futuro, y sabe que hay que elegir a alguien que lleve a cabo este plan. ¿Y quién mejor que un revolucionario? ¿Qué mejor que un revolucionario, no? Y otra vez, Dios obra a través de las personas, y obviamente por eso tenemos los diferentes evangelios escritos de la manera que es. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Judas? Bueno, hablaste del tema del dinero, las 30 piezas de plata. 30 piezas de plata sería el poder adquisitivo, te daría el poder adquisitivo que hoy tendrías con algo entre 500 y 600 dólares. O sea, que no te salvaba para el resto de tu vida. O sea, no le dieron, qué sé yo, bueno, me salvé, ¿no? Con esto voy, me compro la casa, el auto, y tengo para vivir. ¿No? Tristemente, si lo miramos en términos modernos, más o menos lo que un asesino en algún lugar, lo que un sicario narco quizás cobraría hoy por matar a una persona. Tristemente, en algunos países de Sudamérica y de Centroamérica la vida es muy barata, ¿no? Así que no era una barbaridad de dinero. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Judas? Y sembrar caos. Por un lado, quizás haya pensado, bueno, esta es la oportunidad para, justo en el medio de la Pascua, generar un brote revolucionario, que la gente se levante contra Jesús, o quizás otros historiadores te dicen, quizás él había puesto su fe en Jesús, de que Jesús iba a liderar este movimiento revolucionario. Y cuando Jesús anuncia que iba a morir, dice, ¿cómo que va a morir? Y yo estoy acá 3 años dando vuelta con vos y ahora me decís que vas a morir. No me sirve eso. Entonces, si eso no me sirve, bueno, tratemos otra cosa. O sea, no sabemos. Lo que sí tenemos que entender es que esto no es, Jesús otra vez no es víctima de los sucesos, sino que Él es el que está guiando estos sucesos. Fíjate vos, te quería leer el Salmo 41, y fíjate qué interesante lo que dice el Salmo 41 acerca de esta escena. Dice, bienaventurado, a ver, no, me he equivocado, había anotado el Salmo, pero me he equivocado de número. Hay un salmo que habla acerca justamente de las 30 piezas de plata.
y pensé que era el 41, pero evidentemente no lo es. Déjame mirar un momentito. Ah, perdón, no, la referencia no es el Salmo 41. Me lo había anotado otra cosa. La referencia es Zacarías 11. Y en Zacarías 11, fíjate lo que dicen los versículos 12, capítulo, acá está, 12 al 13. Bien, dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto está escrito 500 años antes de esta última semana. Y Zacarías, que es uno, después de Isaías, el libro que más profecías mesiánicas contiene, ya nos está hablando de este evento. Entonces, otra vez, esto no es un accidente, Jesús está en total control de la situación. Como decía un presidente argentino, estamos mal pero vamos bien. En otras palabras, eso es lo que está pasando. O sea, el plan se está desarrollando de acuerdo a cómo lo ha planeado Dios a través de la eternidad. Así que bueno, Judas, Vos me habías ¿por qué lo dicho este día de silencio? ¿Cómo te este día? Quiero, esto que habíamos hablado un poco del silencio, porque este es un día donde no suceden muchas cosas. No, creo que hay 2 o 3 aplicaciones que estábamos hablando. La primera aplicación es, Jesús necesitó el silencio. Jesús era humano. Si Jesús necesitó el silencio, necesitó un día para retrotraerse, ¿cuánto más nosotros? Y una cosa que me llama poderosamente la atención, es este miedo de la gente al silencio. O sea, convengamos que en esta sociedad moderna tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos libros, tenemos variedad de cosas para entretenernos en casa. Imagínate lo que debe haber sido la epidemia de la gripe española en 1911. No podríamos estar hablando, no había internet para ver televisión, serie ni nada, no había, lo único que había eran libros, los que tenían acceso a ellos. Me sorprende mucho ver cómo la gente se asusta del silencio. Y la palabra es miedo. No quiere estar sola, no quiere estar en silencio, necesita la bulla. Yo conozco una persona que no podía, era tal ¿cuál es la palabra? Lo mal que le hacía el silencio, que hasta dormía con la televisión en el living prendido a la noche. Y yo no me pregunto, ¿será que tenemos miedo de escuchar lo que hay en la cabeza? ¿En nuestra cabeza? Si no podemos soportar un poquito de silencio, ¿no será que nos asustará escuchar nuestros propios pensamientos? Y yo creo que esto vale una gran reflexión para los hijos de Dios. ¿Qué tenemos dentro nuestro? Cuando se apagan todas las otras voces, cuando se hace silencio, ¿qué escuchamos? Y yo creo que es una gran oportunidad para sincerarnos con el Señor, acercarnos al Señor y buscar su vida. Yo estoy seguro de que Jesús estuvo buscando al Señor en este miércoles. Otra vez, Él sabía lo que iba a pasar, lo cual yo creo que hizo su dolor peor,
porque él sabía, no, el solo hecho de saber específicamente todo lo que iba a sufrir, debe haber duplicado el nivel de dolor. Así que valga la reflexión para nosotros. Si tenemos miedo de lo que estamos escuchando en nuestra cabeza, quizás sea un momento más para clamar y acercarnos a Dios. Y qué inspiración la mujer, ¿no? Porque en ese silencio ella tuvo la capacidad de derramar lo más valioso delante de los pies del Señor, ¿no? Entonces creo que estamos en una gran oportunidad de poder en este silencio decidir derramar delante de Él lo más valioso que tengamos. Así es. Algo que los discípulos no pudieron hacer. ¿Cómo crees, para terminar, cómo crees que terminó el día? No hay más datos, no hay mucho más. ¿Cómo crees que acabó este día? No quiero que entres en herejías inventando cosas que... No, para nada. Pero ¿cómo visualizás? Imagínate, lo único que tenemos es uno que no sabemos cuándo se fue a negociar. Me imagino que a lo mejor le habrán dicho, ¿y dónde está este? No sé. O a lo mejor se fue de noche mientras dormía, no lo sabemos. Pero por el otro lado, esta mujer y esta quietud en la casa. ¿Cómo crees que cerró este día? Bueno, recordemos que al día siguiente va a comenzar la Pascua. Claro. Mucha expectativa entonces. Mucha expectativa. En primer lugar, debe, en esa casa, como buen hogar judío, probablemente ya se debería haber comenzado a limpiar la casa y a tirar toda la levadura. Vos sabés que dentro de la Pascua es una fiesta de 7 días, que se llama la fiesta de los panes sin levadura, y no podés tener nada en la casa que tenga levadura, nada. Todo lo que tenga levadura representa pecado. La levadura representa pecado. ¿Por qué? Y fíjate vos cómo acá lo enganchamos con el tema de la mujer. Los judíos dicen que la levadura representa pecado porque de la misma manera que la levadura infla la masa, el pecado nos infla a nosotros y nos hace pensar que somos más importantes. Básicamente, la levadura, el pecado, produce el orgullo, ¿no? Entonces, como una manera de decir yo no quiero pecar de orgullo en esta fiesta, lo que se hace es tirar todo lo que contenga levadura y se hace una limpieza muy grande de la casa. No por nada, por eso Pablo dice, celebren la Santa Cena sin levadura en vuestros corazones. Entonces, para hacer el sacrificio, yo creo que la Pascua requiere, aún al día de hoy, una preparación física, una preparación material y espiritual. Material, limpiar la casa, tirar toda la levadura. Es un momento de introspección también, donde tenés que pedirle a Dios que saque la levadura de tu vida, ¿no? Y para que tengas una idea, otra vez volviendo a ejemplos farisaicos, en un hogar ortodoxo son 4 a 6 semanas de limpieza de la casa antes de la Pascua, tirando y sacando todo lo que contenga levadura. Además, es muy gracioso porque estaba viendo fotos en Facebook de que hay vans dando vuelta por Nueva York porque hay gente especializada religiosa que te hace la limpieza de la casa para la Pascua. Y es muy gracioso porque para los judíos más liberales cuesta menos y para los judíos más ortodoxos cuesta más. Y es un precio diferente, muy loco, cosas muy, muy judías, ¿no? Entonces yo creo que deben haber pasado tanto los discípulos como Jesús, como la gente de esa casa, en un momento de preparación. Hay que prepararse. Para las grandes cosas hay que prepararse. Y la Pascua es uno de los eventos más importantes del calendario judío. Entonces yo creo que debe haber sido un momento de mucha oración, de mucha limpieza, de mucha purificación antes de entregarse la obra. Interesante porque estaban preparando, ya sabiendo que Jesús y los discípulos no iban a pasar y celebrar la Pascua ahí, sino que volvían otra vez a Jerusalén,
y Exacto. seguramente era la preparación para que Simón, dueño de la casa, con los que estén, pudieran celebrar la Pascua, ¿no? Efectivamente. Muy interesante el miércoles porque tiene que ver todo esto que estás diciendo de preparación, porque entiendo que fue un día de quietud porque el enfoque es mañana. Sí, pero no quietud Claro, de relajo. de eso, exacto. No es No una tanto de actitud. acción de hablar, sino de preparación personal, Exacto. preparación de la casa, ¿no? Es una quietud muy activa. Algo más para tener en cuenta en esta temporada de aislamiento que tenemos, usemos, que no sea de relajo, pero que lo usemos para algo constructivo. Claro, digamos que ojalá nuestra cuarentena fuera un miércoles, A ver, donde estamos quietos, pero activos, preparando nuestro corazón, porque evidentemente lo que se viene va a ser de mucha cosecha y de mucho avivamiento, ¿no? me quedo con esa frase para que lo recuerden los hermanos. Quietos pero activos. Quietos, pero activos. Muy bien, extraordinario. Un placer seguir caminando, aprendiendo, sacando cosas que pueden haber sido o no, pero tienen que ver con la cultura y muy probablemente fue parte de todo esto, así que tiene mucha lógica que el miércoles haya sido de tranquilidad, de quietud, pero en forma activa. Exacto. Amigos, nos vemos mañana para ya Hasta entrar mañana. en un tema ya medular. Entramos en las cosas bien Mañana ya pesaditas. podemos hablar un poco de desmenuzar esta celebración de Pascua. Dios te Está bien. bendiga. Hasta mañana. Nos vemos.